tardes. Gracias por acompañarme este miércoles 27 de agosto de 2025 para la sesión número 1 del módulo 4, la sesión 1 de la unidad 1 llamada Literatura, Arte y Expresión Comunicativa. Repito que muchísimas gracias por acompañarme esta tarde y buenas tardes, Aldo, gracias. Muy buenas tardes a todos los que se van incorporando y también a los que posteriormente, alrededor de media hora después del final de esta sesión, lo podrán encontrar en el enlace en YouTube. Buenas tardes. Por favor, corrígeme tu nombre, Yehuda o Yehuda, no sé cómo se pronuncie. Una disculpa porque no sé pronunciarlo, pero bueno, si me ayudas, te lo agradezco. Así normal, nomás Yehuda. Yehuda, súper. Ajá. Gracias. Dale, gracias. A usted. Estamos, repito, listos para comenzar con algunos lineamientos de la sesión. Repito, es bastante importante que, pues más bien que nos adentremos a cómo se trabaja, cómo trabajo yo, que estoy calificando, porque ustedes ya entregaron, algunos de ustedes ya entregaron sus actividades y en algunos casos se pueden corregir, pero en algunos otros casos no. Entonces, pues más bien lo veríamos de cara a la actividad 2 o bien a la actividad de la próxima semana, si es que solo han entregado la 1. También tengo que hacer algunas precisiones que, bueno, van a ser muy importantes en este caso. Para adentrar, porque la primera sesión siempre representa un poco más de tiempo, en el sentido de que necesito presentar mucha información y no quisiera dejarla para el próximo viernes, entonces preferiría hacerlo de una vez, ¿no? Entonces, bueno, oficialmente arrancamos con el módulo 4, perdón, textos y visiones del mundo, arte y expresión comunicativa se llama el módulo, la semana, perdón, y el objetivo de nuestra sesión, bueno, esa es la agenda de la sesión, el objetivo de la sesión número 1, los temas de la semana, lo que hay que saber, las reglas de comunicación virtual, las actividades integradoras 1 y 2, lo que tiene que ver con el plagio, que es muy importante, las actividades de reforzamiento que ustedes van a trabajar, tal vez esas las mueva y las coloque antes, las dudas generales que ustedes les puedan surgir o puedan tener en particular, y los temas de la sesión número 2 del próximo viernes y la despedida. Los temas, generalmente abarco un tema semanal o varios temas semanales que voy desglosando en las dos sesiones. De cualquier forma, evidentemente va a haber espacio para que ustedes puedan revisar todo lo concerniente a sus dudas o todo lo que tengan creen que necesiten saber, incluidos algunos avances de las actividades. Si ustedes tienen un avance o tienen alguna pregunta específica o me pueden decir así está bien, yo no les puedo decir si está bien o está mal, pero les diría, me parece que hace falta esto, me parece que hace falta esto y etcétera, ¿no? Entonces creo que esa parte, repito, es bastante importante y ayuda muchísimo a entender eh, cómo estoy calificando y por qué estoy calificando de la forma que estoy calificando. Haré un paréntesis pequeño también para el caso de la inteligencia artificial, que me parece muy, muy importante. Y haré al final también un ejercicio sobre citas textuales, citas textuales, paráfrasis y colocación de fuentes de referencia al final de sus actividades integradoras, lo cual es obligatorio colocar fuentes de referencia. Y no es obligatorio, bueno, les voy a explicar un poco más adelante por qué lo considero obligatorio. Bueno, arranquemos. Lo primero con lo que arrancamos son, como siempre, las reglas de comunicación virtual, como en cualquier presentación, los lineamientos que deberíamos tener y seguir durante las siguientes 4 semanas, 8 sesiones. Saludar siempre antes de iniciar una conversación es muy importante, nada más para respetar este ambiente cordial y de respeto que espero que haya durante todas las sesiones. La postura de los miembros de la comunidad educativa, hay que respetar la postura de los miembros de la comunidad educativa, escribir correctamente el nombre de la persona a quien te dirijas, ser claro y cortés durante tus participaciones en todos los espacios de plataforma, escribir de acuerdo con normas ortográficas y gramaticales. Recuerda, la redacción puede cambiar la interpretación del mensaje, respetar la privacidad de la información que comparten los miembros de la comunidad educativa,
Procurar ser breve y conciso en tus comunicaciones escritas. No es recomendable escribir párrafos muy extensos. Asegúrate de indicar con exactitud donde tuviste los comentarios, datos o cualquier otra información con los que complementas tu aportación. Entonces son cuestiones generales que ya han cumplido, me imagino, en sus anteriores sesiones o en sus anteriores módulos y que lo único que hacen es intentar perpetuar este ambiente de relajación también, pero de academia y de respeto hacia las otras personas, ¿no? Incluido yo y de mí para ustedes. Si hay algo que ustedes consideren que no se está respetando en las reglas que se están viendo en pantalla, por favor háganmelo saber, ya sea por acá, por un mensajito aquí en la plataforma o bien por el mensaje directo de la sesión en vivo. Eh, Les solicito nada más pues, que tengan la confianza en hacer saber sus dudas, en presentarme alguna cuestión durante la semana en el foro, o bien de preguntar ahora en adelante, siéntanse con la confianza de preguntar todo lo que ustedes necesiten. Es muy importante para mí y para su desarrollo y aprendizaje al final de estas 4 semanas, donde espero yo que obtengan un aprendizaje en particular relacionado con la literatura, con los libros y con los textos literarios, ¿no? Entonces, por ahí, repito, es importante que comiencen a familiarizarse porque habrán leído bastante, al menos las personas que ya entregaron la actividad habrán leído bastante, entonces, bueno, para mí es muy importante saber cómo se están desarrollando en esta semana. La dinámica de la clase es muy sencilla, como lo dice ahí. Participas por medio de la voz o bien por texto escrito. Puedes sugerir material, puedes sugerir lecturas, puedes opinar sobre alguna cosa. En particular, hoy tendrás que revisar, bueno, vamos a ver un video, entonces tendrás que revisarlo y me tendrás que decir eh, tu opinión al respecto o bien contestar alguna pregunta que yo te haga. Eso considero bastante importante. Si al final nos queda tiempo en la sesión de hoy, que repito, la sesión 1 generalmente es larga, eh, entonces te voy a solicitar que hagas algún ejercicio que yo les voy a pedir hoy, pero repito, siempre y cuando haya tiempo, porque lo más importante es la información sobre las actividades, que es donde me voy a concentrar mucho más, y en algunas precisiones de manera general, ¿no? Ustedes pueden interrumpirme cuando sea necesario, excepto que esté un video, porque está el video, pero en general me pueden interrumpir lo necesario, escribiendo sus dudas, y yo sabré, nada más les pido un poco de paciencia si estoy en medio de algo, pero en general trato de hacer una pequeña pausa para contestar dudas y demás, ¿no? Repito, la contestación de preguntas es muy importante, la participación cuando veamos videos, pero el hecho de presentarse aquí y estar durante la sesión no les asegura eh, participación o porcentajes de calificación adicionales, extras, perdón. Entonces, solo les repito, esa parte es la que me parece importante aclararla directa y desde el principio. Si no participas activamente, no vas a obtener la calificación extra, aun cuando te presentes y te quedes durante toda la sesión. Son los lineamientos de Prepa Linecep que ustedes me parece que ya conocen. Estos son los objetivos de nuestra sesión número 1, también de la semana, pero un poquito más de esta sesión. Iniciar con el análisis literario, es decir, qué es el análisis literario. También lo que pretendo que ustedes hagan hoy es familiarizarse con algunos de los géneros literarios, con los 3 géneros, en función de o en relación con la actividad número 1. Y también, para finalizar, reconocer la importancia de las fuentes de referencia y la relación que tiene esto con el plagio. Es muy importante esto. No he tenido plagios hasta ahora, pero sí he tenido uso indebido de inteligencia artificial, que ya en su momento les escribí a las personas interesadas, a las personas involucradas sobre esto. La diferencia ahorita, no estoy penalizando como plagio si lo hacen con inteligencia artificial, pero sí les estoy bajando una buena cantidad de puntos si utilizan la inteligencia artificial sin dar crédito o sin avisar que la usaron. Eso sí se consideraría un poco de plagio, ¿no? Entonces, bueno, nada más les aclaro esas cuestiones. Los temas de la semana son los siguientes: literatura y lectura, los géneros literarios, citas textuales y paráfrasis. Esos son los temas de la semana. Por supuesto, en esos temas de la semana están involucradas las explicaciones respectivas a las actividades integradoras 1 y 2. La 1 en particular es un poco difícil, la 2 no tanto, pero bueno, pues hay que atenderla también. Y si hacen la 1, realmente la 2 les va a parecer muy, muy sencilla. Entonces, bueno,
Sobre esto, ay, antes, bueno, también tengo una sección muy pequeñita donde les sugiero como ojo, como cosas con las que deben enfatizar y tener muchísimo cuidado con esto, que es el distinguir un texto literario de uno no literario. Es muy importante aquello, esa parte. ¿Cuáles son las características de un texto literario? Tiene que ver con la literatura, tengo textos literarios, cómo leer, etcétera. Los principales géneros, explicación de actividades uno y 2, la acentuación y la escritura de palabras siempre y cuando me dé tiempo, eso no se los puedo asegurar, porque hay prioridades y las prioridades desafortunadamente solamente son aquellas, ¿no? Entonces, bueno, antes de pasar a este módulo, les voy a hablar un poquito de lo que tiene que ver eh, con el material de nuestra semana número uno. Repito, Aldo, Yehuda y Sol, que si tienen alguna pregunta, me la hagan ya sea levantando la mano, ya sea encendiendo el micrófono o bien directamente escribiéndola en el chat para que yo les pueda ayudar con esto, ¿va? Entonces, bueno, el módulo 1, semana 1, tiene 8 materiales que ustedes deberían revisar. La mayoría son muy cortitos. En particular, los que están marcados con el morado, que es un audio, dura muy poquito. Y lo que hacen es darnos, la información es muy parecida. En algunos casos solamente nos dan diferentes estímulos, es decir, diferentes formas de llegar a un mismo lugar. En el caso de la que se llama textos literarios, que espero que todos puedan ver, contiene una información muy parecida a la que está al lado, que se llama la literatura, que está en morado, que es un audio. En realidad, esto no es por repetición innecesaria, sino porque hay gente que lee mejor que escucha y hay gente que le gusta más escucharlo, pero la información es básicamente la misma, es decir, qué es un texto literario, cuáles son los tipos de textos literarios y cómo funcionan los textos literarios en nuestros días. Esos son básicamente los textos que ustedes deberían revisar o poder revisar, ¿no? Hay una parte que considero indispensable, así como se escucha, es indispensable que ustedes, si no tienen tiempo, por alguna razón, la vida a veces es así, eh, puedan revisar al menos el que se llama fondo y forma. Es el más importante de esta semana y también probablemente los va a acompañar, número uno, porque se los piden en las dos actividades, les piden esto, en ambas, y también porque les van a hablar sobre estas formas de análisis que son importantes si ustedes no lograron o no han terminado todavía la actividad uno y 2 y si ya la terminaron y no lo han logrado, o sea, no la entienden, sería importante. Yo voy a revisar también esas actividades uno y 2, pero en función de este material que se llama fondo y forma. Repito, fondo y forma es el material más importante esta semana y evidentemente también es el material más importante de varias semanas, ¿no? Creo yo pues que deberían considerar esa parte para sus actividades y para las que siguen, incluso para el proyecto que es de la semana 4 deberían considerarlo como esta parte bien importante. ¿Ok? Esta semana 1, como lo dije, nos habla sobre la lectura. ¿Qué es la lectura? ¿Qué es un texto literario? ¿Cuál no es un texto literario? ¿Cuáles son los tipos de textos literarios? Y cuáles son los géneros en los cuales se divide la literatura. Básicamente todo eso es lo que nos van a explicar esta semana 1 en estos materiales que están viendo en pantalla. También yo voy a hacer lo posible por a través de videos o bien de otros materiales o bien de simples preguntas intentar que ustedes también lleguen a esa conclusión, es decir, que tengan en cuenta textos literarios, no literarios, etcétera, ¿no? También creo que esa parte es bastante importante. En ese sentido, pues hay que considerar un par de cosas ahí y eh, vamos ahora sí, ya que hice una pequeña introducción sobre la actividad sobre la semana número uno, destacando particularmente la importancia de fondo y forma. Entonces ahora sí vamos a comenzar con el primer video de la sesión y les voy a pedir, por favor, que me expliquen a través del texto o si quieren hablar, está bien, cuál es la diferencia entre texto literario y no literario y les voy a pedir que la pongan hasta que acabe el video de la sesión de este que se llama textos literarios y no literarios,
Cuando se termine, ustedes me van a contestar, por favor, y vamos a tener un pequeño diálogo al respecto, ¿ok? Adelante. Podemos clasificar el universo de textos producidos en literarios y no literarios. Veremos sus características haciendo analogías entre ellas para su mayor comprensión. Los textos literarios tienen un propósito artístico o estético. Buscan eventualmente transmitir enseñanzas o hacer reflexionar. Buscan crear belleza mediante la palabra. Los textos no literarios tienen como propósito ofrecer información, persuadir o dar instrucciones. No buscan la belleza. Su función es básicamente informativa o expositiva. Los textos literarios presentan un lenguaje especial que les otorga valor estético. Los textos no literarios presentan un lenguaje sin valor estético, acorde al propósito específico del autor. No pretende ser bello, se cumple con el propósito comunicativo del autor. Dentro de los textos literarios tenemos los poemas, cuentos, fábulas, leyendas, obras de teatro o novelas. Dentro de los textos no literarios podemos encontrar los informes, noticias, instrucciones, recetas, cartas, un horario de clases, un libro de historia o literatura o un diagrama. Con los ejemplos podemos ver claramente la diferencia y podemos notar también lo siguiente. El primero presenta un mundo de ficción y función estética, y el segundo presenta un mundo objetivo, real, y su función es informativa. La ficción, como veremos más adelante, no es una característica determinante de los textos literarios, aunque casi siempre está presente. Para confirmar nuestros conceptos, veamos el siguiente texto. Observamos que es narrado con un estilo, es decir, tiene un valor estético y nos presenta un mundo de ficción. Veamos este otro texto. Se puede observar que el escrito es más objetivo y presenta un mundo real. Pero ¿qué hay del ensayo? El crítico Eduardo Gómez de Vaquero, más conocido como Andrenio, afirmó en 1917 que el ensayo está en la frontera de dos reinos, el de la didáctica y el de la poesía. Por otro lado, la crónica, el discurso, la epístola e inclusive el artículo de prensa representan el mundo real, pero tienen también una función estética. Por esta característica, todos estos textos son también considerados textos literarios. Gracias por ver este video. Si la información compartida te ayudó, dale me gusta. Puedes suscribirte a este canal para compartir más información. Perfecto, ahora sí, los leo. ¿Cuál es la diferencia entre un texto literario y uno no literario? Vamos a empezar con eso. ¿Cómo sé que un texto es literario? Algunos ejemplos, si tienen, está bien, estarían bien. Los leo, por favor, Aldo Sol y Yehuda. Hola, buenas tardes, Sol. Dice, el texto literario busca transmitir emociones, mientras que el no literario tiene una finalidad objetiva. Igualmente, los textos literarios expresan sentimientos, mientras que los no literarios se centran en hechos. Muy bien, Sol, si me pueden ayudar, Aldo y Yehuda, con unos ejemplos de texto literario y no literario. Sería muy bueno tener esa información de su parte. Dice Aldo, texto no literario, se centra en dar información clara, directa y objetiva. Perfecto. Y Yehuda, el literario podría ser más enfocado hacia el entretenimiento, hacernos imaginar algún cuento. El no literario sirve para explicarnos algo de manera clara y directa. Muy bien, en realidad la diferencia es muy sencilla y el video obviamente lo simplifica todavía más. No hay gran complicación para entender estos conceptos, son realmente muy sencillos.
lo que quiero destacar aquí es que todos los textos que veamos de a partir de ahora serán literarios, entonces no nos enfocaremos mucho en los no literarios. De ahí que este módulo se llame Textos y Visiones del Mundo y tenga que ver una relación muy directa con la literatura. Con la lectura también y sobre todo con los textos de ficción, en particular con los textos de ficción, es decir, aquellos que se pueden basar en hechos reales pero que no son reales. Esa es la llave, digamos, de esta parte, ¿no? Eh, Algo que quiero destacar, no es cambio de tema, sino que quiero destacar una parte, es la colocación de fuentes de referencia en sus actividades. Hay una parte de la forma de calificación que nos piden hacer, donde vienen dos rubros, o sea, vienen unas calificaciones y demás, ¿no? Eh, y al final, para dejarlo así, hay cuatro rubros que vienen donde dice que les pueden quitar puntos o simplemente les dejan puntos. No les aumenta, pero no les quita. Entonces, ahí vienen claramente donde dice, perdón, ahí viene claramente donde ahí exactamente dice es eh, presenta contenido original. Y ahí es donde empieza a fallar el tener el problema. Antes, bueno, leo la nueva participación de Yehuda, dice, algún ejemplo del texto literario podría ser como había dicho un cuento, y del texto no literario podría ser alguna receta de cocina. Muy bien, de hecho sí, apuntes de clase, lo que están viendo en pantalla, el periódico, noticias en redes sociales, esas serían ejemplos, buenos ejemplos de textos no literarios. En cambio, textos literarios podrían ser un poema, una obra de teatro, un cuento, un fragmento de novela. Esos todos serían fuentes literarias de textos literarios, perdón. Entonces les decía, gracias por sus participaciones hasta ahora, gracias por seguirlo haciendo y pues obviamente así no habrá ningún problema para obtener su calificación extra al final de la semana, que por cierto es donde yo las pongo. Cuando se pasa el viernes, yo llego y las pongo, ¿no? Así que no hay problema. Las fuentes de referencia de sus actividades, decía que es muy importante esta parte porque les va a permitir a ustedes saber, o más bien a mí me va a permitir calificar o quitar puntos hacia el final. Hay una parte donde dice, presenta contenido original y desarrolla ideas propias. Ahí es donde han estado fallando en el sentido de que probablemente no sabían, aunque me parece raro que no lo sepan, porque ya llevaron un propedéutico y tres módulos anteriores en los cuales deberían haberles pedido fuentes de referencia. Si no lo hicieron, de todos modos, en el módulo propedéutico se les pide colocar fuentes de referencia y consultar el manual de citación de prepa en línea CEP. Entonces es su obligación como estudiantes revisar todo esto para poderlo llevar a cabo. Entonces, por favor, no lo olviden, no dejen de revisarlo para que se pueda, ¿no? Para que no tengan ningún problema de esto. Por otro lado, me interesa mucho el hablarles un poquito del uso de inteligencia artificial. Ahorita vamos a ensayar esto de las fuentes de referencia. Voy a poner un video que tiene una relación directa con el plagio. Entonces ustedes van a hacer algunos ejemplos y lo que quiero es que se preparen para la próxima semana, porque ahí sí es todavía un poquito más obligatorio colocar citas textuales y paráfrasis. Y si no saben lo que es eso, van a sufrir, que justo les estoy adelantando un poquito y también todavía pueden hacerlo en esta semana. Me gustaría hablarles un poquito de la inteligencia artificial. Yo sé que todos la usamos o más o menos tenemos una idea de cómo es. Sin embargo, quiero dejar muy claro esto. Eh, Ustedes tienen permitido utilizar inteligencia artificial siempre y cuando sea un apoyo, como una fuente de referencia más. Simplemente, y quiero ser muy claro también, diciendo esto no es, o sea, no se vale, no está permitido de ninguna forma utilizar inteligencia artificial como sustituto de lo que yo tengo que hacer. Es decir, no es válido de ninguna forma que la inteligencia artificial me diga cuál es el contexto del autor en Al que ingrato me deja busco amante, o cuál es el contexto, o cuáles son las acciones que se presentan en La verdad sospechosa. Eso es completamente antiético y la única forma es como ayuda. Es decir, la inteligencia artificial te puede ayudar a decir cuál es el clímax, el desenlace y el planteamiento en general, pero no en esa obra. Si tú lo trasladas pero no citas, entonces
hay una forma o hay varias páginas que me permiten a mí detectar que una persona está utilizando inteligencia artificial. Si utilizas inteligencia artificial como un sustituto de lo que tú tienes que hacer, entonces te estás acercando al plagio, porque la inteligencia artificial es exactamente como cualquier otra fuente de referencia. Puedo revisarla, debo revisarla, de hecho. Es recomendable que busquen en fuentes inteligencia artificial siempre y cuando, aclaro, siempre y cuando sean fuentes confiables. También podemos pasar en algún momento fuentes confiables de información, ¿no? Entonces, les repito, no estoy en contra ni es desagradable usar inteligencia artificial. Está bien siempre y cuando la usen como una fuente de referencia, la coloquen en sus fuentes de referencia y la usen como un apoyo. Incluso puede apoyarlos en los errores ortográficos y de acentuación. Lo que no está permitido es que la inteligencia artificial les haga las respuestas y ustedes solo copien y peguen. Ya me di cuenta en algunos casos, en más de un caso, y les puse una advertencia. Si esto sucede de nuevo la próxima semana, entonces va a haber una consecuencia mayor en el descuento de puntos. Por favor, consideren esta parte. Repito, la inteligencia artificial es muy útil, pero de ninguna manera sustituye que yo lea, que yo escriba, que yo investigue y que yo tome notas y las presente o las utilice para aprender. La inteligencia artificial es muy útil y se utiliza muy bien para aprender, pero de una forma correcta y ética. Espero haberlo dejado claro con esto. Ahora me voy a pasar muy rápido a un video muy general sobre los géneros literarios. Voy a poner un video sobre los géneros literarios muy rápido y después van a elegir preguntas. Ya vimos qué es un texto literario, ya nos lo dijeron los tres, muy bien. Ahora vamos a ver cuáles son los géneros literarios y les voy a pedir por favor que se concentren, ya que son tres, en el lírico, en el dramático y en el narrativo. El épico y el didáctico son importantes, pero el lírico, dramático y narrativo son los que nos vamos a concentrar nosotros. Ahí por ahora no quiero que participen, solamente después les voy a poner unas preguntas. La literatura puede ser clasificada en varios grupos. Estas categorías o grupos son llamados géneros literarios. Los géneros literarios son grupos o categorías en que podemos clasificar a la literatura de acuerdo a su contenido y estructura. Tradicionalmente se consideran tres géneros literarios: el épico, el lírico y el dramático. Esta clasificación fue hecha por Aristóteles. Para este caso tomaremos una clasificación que además incluye el género narrativo, que en varios textos está junto al épico, y el género didáctico. El género épico es de carácter narrativo. En estos textos se presentan hechos legendarios o ficticios relativos a las hazañas de héroes. Su forma tradicional de expresión es el verso a través de los poemas épicos. Tenemos grandes ejemplos dentro de este género como la Ilíada y la Odisea de Homero, la Eneida de Virgilio, la Divina Comedia de Dante Alighieri o el Cantar del Mio Cid, una de las primeras obras de la literatura española. En el género lírico, el autor transmite sentimientos o emociones respecto a una persona u objeto. Es subjetivo. Se expresa habitualmente en verso, aunque podemos encontrar también poemas en prosa. Algunos personajes que nos dejaron obras líricas son el poeta Garcilaso de la Vega, Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado, Pablo Neruda, César Vallejo, Walt Whitman o el poeta maldito Arthur Rimbaud. Las obras dramáticas son textos destinados a ser representados en escenario frente a un público. La historia a contar se desarrolla a través de diálogos. Pueden clasificarse en dramas, tragedias o comedias. Aunque la palabra como arte está presente en este género, su concreción, su realización total se realiza en el escenario. Obras como Romeo y Julieta de William Shakespeare, La Celestina de Fernando de Rojas, Don Juan Tenorio de José Zorrilla o la muy conocida Fuente Ovejuna de Lope de Vega son algunas obras representativas de este género. El género narrativo, como ya vimos, está considerado junto al género épico para muchos autores, ya que ambos narran hechos. En el género narrativo se utiliza un narrador que relata una historia ficticia o real. Se expresa habitualmente mediante el cuento y la novela. Obras narrativas como El Quijote de la Mancha de Cervantes, Cien años de soledad de García Márquez, La Metamorfosis de Kafka,
El cuento El gato negro de Poe o Las ruinas circulares de Borges son algunos ejemplos de literatura narrativa. El género didáctico suele ser considerado extraliterario. La oratoria es a veces estudiada como género aparte. Para esta explicación los ubicaremos dentro de un solo género. Tienen como finalidad la enseñanza o la divulgación de ideas expresadas de forma artística con un lenguaje elaborado y recursos de la filosofía. Se suelen expresar mediante el ensayo, la fábula o discurso. Tenemos como ejemplos los ensayos de Montaigne, La civilización del espectáculo de Vargas Llosa, el discurso Yo tengo un sueño de Martin Luther King o las fábulas de Esopo. La fábula está considerada dentro del género didáctico, pues su fin principal es la enseñanza. Repasemos los puntos claves de cada género literario. El género épico narra hazañas de héroes. Las obras líricas son básicamente poesía, expresan sentimientos y emociones. El género dramático se expresa mediante diálogos y es escrito para ser actuado en un escenario. Los textos narrativos son hechos narrados, incluyen la novela y el cuento. El género didáctico y oratoria están hechos para enseñar o expresar ideas. Eso ha sido todo por hoy. En los siguientes videos desarrollaremos a detalle cada género literario. Si la información... Ahí. Ahora sí, nada más les voy a pedir que a continuación van a aparecer una serie de preguntas, Yehuda, Sol y Aldo, y van a escoger, o les voy a asignar, mejor dicho, tres preguntas para que las puedan contestar. Yo creo que son tres, tal vez son muchas, pero les voy a pedir que escojan una y que la desarrollen ahí o por micrófono. Entonces, por favor, Yehuda, el género lírico, Aldo, el género narrativo y Sol, el género lírico, dramático, perdón. Repito, Yehuda lírico, Aldo narrativo, Sol dramático. Pueden escoger una pregunta. ¿Cuál es el propósito principal? Como nada más pónganme el número de pregunta, por favor. Los tres escojan solo una pregunta de cada género y me la contestan, por favor. Solo una. ¿Cuál es el propósito principal del género lírico? ¿Cómo se expresa la subjetividad en el género lírico? ¿Cuáles son algunas de las formas poéticas típicas del género lírico? ¿Cuál es la estructura común de las obras del género narrativo? ¿Qué papel juegan los personajes en el desarrollo de la trama narrativa? Puedes dar ejemplos de subgéneros dentro de la narrativa como la novela o el cuento. Y el dramático, cómo se presenta la acción en el género dramático. ¿Cuáles son los elementos clave de un drama? ¿Cuál es el propósito de los diálogos en el género dramático? Muy bien, pueden escoger una, repito, nada más pónganme por favor el número. Es importante que me pongan el número. A ver, Sol nos dice, pregunta número 3. El propósito de los diálogos es transmitir el pensamiento y los sentimientos de los personajes a través del diálogo, ya que contribuye a la expresión y evolución de la trama. Muy bien, Sol, eso es importante para el género dramático. Ahora vamos con Yehuda y Aldo, por favor.
Por favor, Yehuda o Aldo, avísenme. Si no, para continuar con otra parte de, ahora sí, entrar directamente a las actividades integradoras. Claro, sí. Yo ya la mandé, no sé si le aparece o Ah, la sí, vuelvo a ya, ya, enviar. ya, perdón. Perdón, es que no escuché. Más bien no sonó. No, no se preocupe. Es uno, expresarse, cuál es el propósito principal del género lírico, expresar sentimientos, emociones y pensamientos del autor. Sí, ya, gracias. Y Aldo, los personajes son los que hacen que la historia avance, con lo que deciden y hacen la trama cobra vida. Sin ellos, la historia sería solo palabras vacías. Bien, esto es, digamos, una introducción a los géneros literarios, que son los que estamos hablando, ¿no? Entonces, considero muy, muy importante tratar este aspecto, ¿no? Muchas gracias por su participación y no olviden estos contenidos cuando vayan a contestar, sobre todo la actividad integradora uno, esa es la que más me parece importante sobre este sentido. Ahorita que explique la 2, vamos a ver que también hay una relación entre lo demás y esto. El foro aprendiendo, les recuerdo por favor que participen en el foro aprendiendo. Yo lo reviso todos los días y pongo participaciones todos los días, preguntas para que ustedes me puedan contestar. Esto les puede ayudar también a su tiempo en la plataforma, que es el 5% de su calificación final. Entonces, bueno, pues nada más les recuerdo que por favor hagan eso y que pues, lo revisen, ¿no? Entonces, para ir dejando poco a poco, pues repito, cumplir con las horas que se les solicitan, que repito, eso es bastante importante, y les van a pedir en particular, que cumplan cierto número de horas para ese 5% que les puede hacer muchísima falta. Bueno, ahora sí entramos, digamos, de hecho, ya lo había, todo lo que dije previamente se relaciona o va a confluir o a terminar en esta parte, que es las actividades integradoras. Son sugerencias de mi parte que me gustaría que ustedes tomaran muy, muy en cuenta. La primera es seguir las instrucciones de la plataforma, léanlas con cuidado y síganlas. Si tienen alguna duda sobre cómo seguir la instrucción, que no les dé pena preguntarme por este medio o bien por el chat, de un mensaje privado a través del chat. No hay ningún problema y si no les contesto ese día, a más tardar al día siguiente, 24 horas después, les podré contestar. Recuerden que mi horario es de 8:30 a 12:30 de la tarde, por lo tanto, si se pasa de esa hora y usted manda el mensaje, probablemente les conteste al día siguiente por la mañana. Eh, las sugerencias también son que sigan las instrucciones complementarias de tu asesor virtual, o sea, yo. Las instrucciones complementarias las se dan aquí en la sesión, en ningún otro lado. Si ustedes no pueden asistir a las sesiones, no hay ningún problema, pero es su obligación como estudiantes de Prepa Línea CEP revisar todos los materiales y, por lo tanto, el video de esta sesión se considera un material, por lo tanto, también se considera obligatorio revisar el video de la sesión. O sea que si ustedes algún día no pueden, Aldo, Sol y Yehuda, no pueden asistir a la sesión, no hay problema. Eh, pero deben, de manera obligatoria, revisar cuáles son los lineamientos que hablamos ese día. Revisarlo a través del video. El video les va a permitir a ustedes eh, saber cosas que probablemente no están dichas en la plataforma. Por eso es importante. Hay cosas que tal vez no son claras o se hacen desde una perspectiva distinta y yo les doy diferentes instrucciones. Entonces, por favor, no se pierdan la sesión. Si no pueden hacerlo, repito, vean el video. Ahí sí va a estar toda la información necesaria para que ustedes puedan llevar a cabo lo que tienen las cosas generales, ¿no? Sí, considero ahí que no se les puede olvidar o no se les debe olvidar cuál es ver el video todos los miércoles y todos los viernes por la noche o el día que ustedes tengan ganas de hacerlo, no hay problema. Por favor, cuiden la ortografía. El primer día del foro aprendiendo, cada semana los lunes les pongo lo mismo. Les pongo una cosa que se llama corrector online y ese corrector les permite o les ayuda con su ortografía. También esto lo pueden hacer a través de inteligencia artificial que les corrija la ortografía. No tiene nada de malo, está bien porque les corrige ortografía, pero solamente les debe corregir eso. La escritura, creo que sería importante que ustedes hicieran cargo de ella para que aprendieran un poco a escribir. Si nos da tiempo en las sesiones, podremos trabajar la ortografía, pero no es un hecho. No se los puedo prometer porque desafortunadamente, aunque es necesario, no es parte de nuestro programa de la materia. No es necesario que se desarrolle, pero
trataré de buscar el tiempo para que ustedes puedan llevarse algo de ortografía o por lo menos recordar cosas que vieron en la secundaria, ya sea que haya sido hace mucho tiempo o hace poquito, tienen que recordarlo por ahora, ¿no? Para poder aplicarlo y que no haya ningún inconveniente. Bueno, después dice coloca fuentes de referencia y ahí vienen mayúsculas. Las fuentes de referencia son indispensables para llevar a cabo las sesiones. En todos los casos de las 5 actividades integradoras, 5 actividades integradoras con formato, 2 foros y un proyecto integrador. En total son 8 actividades. Repito, 5 actividades en formato, 2 foros, perdón, y un proyecto integrador. Son 8 actividades en total las que tienen que hacer. En todas tienen que colocar fuentes de referencia, aun cuando no digan en la sesión, porque pueden cometer plagio. Esto lo vamos a ver en un momento a través de un video. Y ustedes les voy a pedir que reflexionen sobre eso. Es muy importante. Aquí está el video que se llama Cómo evitar el plagio. Después de eso, ahí sí voy a explicar las actividades integradoras de una manera rápida, pero me interesaba muchísimo que primero ustedes vieran esto. Si no lo veían, pueden cometer errores y no colocar fuentes de referencia. Repito, en todas sus actividades, la que sea, aunque yo no les diga, deben colocar fuentes de referencia de manera obligatoria. Ahorita les voy a decir cuáles y van a participar con ello, pero necesito que ustedes primero vean este video. ¿Cómo evitar el plagio? Bien sea que te encuentres estudiando o ya estés en el mundo laboral, el plagio es bastante común. Pero, ¿qué es exactamente? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es la práctica en la que alguien toma ideas o trabajos de otros, haciéndolos pasar como suyos. Digamos que estás escribiendo algo para el boletín informativo de una empresa y encuentras un importante artículo en internet que tiene toda la información que necesitas, así que decides tomar una gran parte del escrito, cambiar algunas palabras y publicarlo sin dar ningún crédito al autor original. Esto es plagio y te puede traer serias consecuencias. Por ejemplo, si en tu escuela copias algún texto, podrías perder una materia o perjudicar tus estudios. En el trabajo, te ocasionaría una mala reputación, procesos legales o incluso hasta perder tu empleo. Muchas veces, por falta de información, podemos estar cometiendo este grave error. Sin embargo, tenemos algunas estrategias que pueden ayudarte para evitar hacer fraude. Siempre cita tus fuentes. Muestra de dónde conseguiste esa información y da el crédito al autor. Además, el hacerlo generará mayor credibilidad en lo que estás escribiendo. Si deseas utilizar las palabras del autor, debes ponerlas entre comillas y en el mismo párrafo citar la fuente de donde las tomaste. Cuando quieres usar la información de un documento y no deseas poner la frase directamente, puedes escribir el texto con tus propias palabras. A eso le llamamos parafrasear. Recuerda cambiar el lenguaje y la escritura de la oración a tu estilo, respetando su significado. También puedes explorar varios escritos y de ahí sacar una conclusión con tus palabras. Esta opción te ayudará a tener ideas nuevas y originales. Copiar un texto parece un método fácil para ahorrarte algo de tiempo y esfuerzo, pero a la vez podría causarte dolores de cabeza. Recuerda que al escribir, debes ser claro y siempre mostrar de dónde obtuviste la información que no te pertenece. Así podrás crear tu propio contenido y sentirte orgulloso del resultado final. GCF Global. Bueno, listo. Espero que estén tomando conciencia de la importancia de las fuentes de referencia. Este es un ejemplo de cita textual que ustedes pueden revisar muy bien. La próxima semana vamos a entrar un poquito más en detalle porque se enfatiza un poquito más. Esta semana digamos que es la de inicio, por eso tampoco fui tan rudo, digámoslo, con las calificaciones. Este es un ejemplo de paráfrasis de las cuales se habla en el video y ustedes pensarán que tal vez esto no tenga mucho que ver con las actividades integradoras, pero no pueden estar más equivocados simplemente porque esto es directamente relacionado con las sesiones integradoras, con las actividades, con ambas.
Este es un ejemplo de cómo podrían poner una fuente de referencia tomada de la plataforma de Prepa en línea CEP. Prepa en línea CEP en este caso es el autor. Tienen que poner el año, el material que están utilizando, cómo se llama la plataforma o la página en cuestión y el URL o el link. De esa forma ustedes podrán detallar la fuente de referencia donde obtuvieron la información. Es indispensable que no omitan ningún dato. También la computadora o incluso la inteligencia artificial les hace esto de manera automática. Sin embargo, si ustedes omiten algún detalle de los datos que tienen que colocar, se los va a hacer incorrectamente. No digo que no utilicen algún gestor bibliográfico para ayudarles en la colocación de sus fuentes. Eso está bien, es útil y ahorra tiempo. Lo que estoy diciendo es que podrían aprender a hacerlo manual para que después ya lo hagan con toda conciencia. Por otro lado, es muy importante que ustedes puedan revisar cuál es la mejor manera de colocar fuentes de referencia a través del manual de citación de Prepa en línea CEP que se les proporciona y que está dentro de la plataforma también. Lo pueden encontrar para finalizar en esta parte. Si ustedes, me parece que su plataforma es la misma que la mía. Y aquí donde están viendo la pantalla dice manual de citación de Prepa en línea de referencias. Aquí. Y lo pueden descargar de manera gratuita, por supuesto, a través de un PDF. Ahora sí, bueno, antes de pasar al resumen de la sesión, me gustaría resumir de manera rápida las fuentes de referencia, las actividades integradoras 1 y 2, que son las que a mí me interesan por ahora. La actividad integradora 1, ustedes tienen que hacer un cuadro comparativo que se llama analizar textos literarios. Tienen que leer 3 textos. De esos 3 textos me tienen que decir algunas cuestiones generales. Si ustedes no leen el material que se llama fondo y forma, no van a poder contestar esto o lo van a contestar mal. Les sugiero que antes lean el material que se llama fondo y forma. Esto lo pueden hacer de manera detallada y muy sencilla por medio de el material y también yo creo que lo voy a explorar también el próximo viernes. Como dice aquí, tienen que leer 3 textos. El primero que se llama Al que ingrato me deja busco amante. El segundo se llama El rey burgués y el tercero La verdad sospechosa. Aquí es donde empieza a fallar todo en las actividades que he revisado. Si les dicen quién es el autor, no se van a limitar a poner el autor, aunque no lo digan las instrucciones. Tienen que ponerme un fragmento de su biografía. Ahí están utilizando fuentes de referencia. Pero si ustedes utilizan la biografía y no colocan la fuente de referencia como acabo de mostrar, entonces podrían cometer un plagio porque están utilizando datos y los están haciendo pasar como suyos cuando no lo son. Entonces les pido que tengan mucho cuidado en ese sentido. Después, al género al que pertenece, si me ponen, acabamos de ver géneros, si me ponen al género lírico, me tienes que decir por qué ese texto se inserta en el género lírico. De ninguna otra forma, por favor. No basta con que le pongas lírico porque tu respuesta estaría incompleta. Y aquí, ¿cuál es el contexto sociocultural de la obra? Aquí me tienen que decir, por favor, qué estaba sucediendo en el mundo, en el momento, o en el año, si quieren, en que se escribió una obra. Se escribió la obra en cuestión. Primero tienen que investigar cuándo se escribió la obra y segundo, qué estaba pasando cuando se escribió la obra. Y obviamente que tenga relevancia. Si me ponen que hubo una guerra, pero no tiene nada que ver con el rey burgués, me están soltando datos básicamente inútiles. Entonces, por favor, investiguen con conciencia sobre los datos. Posteriormente, me tienen que decir contexto del autor, que el autor qué estaba pasando con su vida cuando escribió esa obra. Aquí parece un poco difícil de saber, va a ser difícil, va a ser un poco complicado saber qué estaba pasando en el mundo, qué estaba pasando con su vida cuando escribió la obra, pero de esto créanme que hay más datos, hay más datos generales y que les pueden ayudar bastante porque pues, contamos con buenos datos sobre esto. ¿Pueden utilizar la inteligencia artificial? Obviamente sí, pero la utilizar no como para que me haga la respuesta, sino para que me ayude a encontrar datos y yo redactarla.
Leer y redactar es mi obligación, no de ChatGPT. Luego, la intención del autor, así me lo llenan. El argumento, tienen que saber qué es argumento. Por favor, consulten el material que se llama Fondo y Forma para saber qué es argumento. Luego, el tema, también consulten Fondo y Forma, por favor, para saber qué es fondo y forma. La acción, por favor, me tienen que poner estos 3 momentos. En los 3 casos me tienen que poner los 3 momentos. De lo contrario va a estar incompleta. Ustedes creen que la acción es lo que pasa y eso no es en realidad correcto. Y las acciones se dividen en 3. ¿Cómo empieza? ¿Cuál es el momento de mayor tensión o el más emocionante? Y cuál es el final de la historia. Me lo tienen que dividir así. Es un poco difícil hacerlo en el texto lírico porque ese no tiene una historia como tal, pero ahí me pueden hablar de otra cosa. Es decir, si cómo empieza el poema, cómo se desarrolla y cómo termina. Ahí sí me lo pueden decir. Y en el caso de La verdad sospechosa y El rey burgués, sí me lo tienen que decir de manera obligatoria. Posteriormente viene el tiempo de la historia, viene tiempo subjetivo o tiempo objetivo, como ustedes quieran, no es la respuesta correcta. Y me tienes que indicar por qué es tiempo subjetivo, por qué tú dices que es tiempo subjetivo. ¿Ok? ¿Dónde voy a encontrar esto? También lo voy a encontrar en fondo y forma. Muy bien, entonces no se les olvide leer ese texto, que son 2 paginitas, es muy corto, pero tiene muchísima información. Aquí el espacio, me vas a decir, bueno, el espacio es la mente del autor. Sí, el espacio es una hacienda en Madrid. Sí, el espacio es un castillo lejano. Listo, ahí están. Y el último, ¿cuáles son los personajes? Si me pones la poeta, me tienes que decir cuál es la función de la historia y explicarlos. Es el personaje principal. Y luego el personaje secundario. ¿Sí? Etcétera, 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 ¿no? Eso es lo que quiero que contesten de esta forma. No evitarán conflictos con las fuentes de referencia. Evitarán que yo les descuente puntos por posible plagio. Y también por utilizar información que no es suya, como si fuera suya. Entonces tengan cuidado. Acabamos de ver en video, tienen mucha información al respecto. Aquí, por favor, especifica cómo se relaciona el contexto con cada autor y su obra. Y les pido aquí que respeten 10 a 12 líneas. Importante. Luego redacte un comentario, no más de 15, en el que contraste las 3 formas de transmitir un mensaje de cada autor en su obra, considerando elementos del cuadro comparativo. Aquí tienen que usar, por favor, esto del cuadro comparativo. Si no lo usan, sabré que tal vez no entendieron la pregunta, entonces revísenla más de una ocasión. Aquí, repito, en la pregunta número 4, deben colocar cosas que ya contestaron anteriormente. Y la última, contrasta de ver la forma de los textos con la vida, la forma de ver la vida de los textos con la tuya. Toma en cuenta la época en que vives. Es importante que la comparen con lo que están leyendo y con lo suyo, ¿no? Y al final me van a poner las fuentes de referencias. Ahora sí, es una pregunta para ustedes. Ustedes me tienen que poner por lo menos unas 5 fuentes de referencia distintas. Me tienen que decir cuáles son ahorita, Yehuda, Aldo y Sol, para que pues ya podamos ir casi cerrando la sesión de hoy. Repito la información. ¿Qué textos deben poner como fuentes de referencia? Todos deben poner más o menos las mismas. Así que, por favor, los escucho o los leo. ¿Cuáles son las fuentes de referencia que tienen que poner? De hecho, las están viendo.
repito, cuáles son las fuentes de referencia que deben colocar. Les voy dando unas pistas, son las lecturas, esas son las fuentes de referencia obligatorias que tienen que colocar. Por favor, no lo olviden en esa parte. Pero ¿cuáles son? Además hay otras, o podría haber otras. Vamos a poner 3, que sería el ingrato me deja busco amante, el rey burgués y la verdad sospechosa. Si utilizan inteligencia artificial para que les ayude con sus fuentes de referencia es completamente válido. Sin embargo, lo pueden consultar en el manual de citación de Prepalínea CEPCA del que les acabo de hablar. Tienen esos 3 y el otro es fondo y forma. Y el otro sí lo van a tener que investigar ustedes. Las lecturas, el texto de fondo y forma, muy bien. Y las que tú hayas investigado, Yehuda. Es decir, estas, por ejemplo, las de la biografía, las del contexto, ¿sí? Esas también son fuentes de referencia y también las tienes que colocar. Entonces ahí tendrían por lo menos 5. Podrían ser más, obviamente, pero por lo menos esas 5 sí podrían utilizarlas. ¿Ok? Esas son las fuentes de referencia obligatorias que tienen que revisar. Ahora me voy a pasar, porque no quiero que se me acabe el tiempo, con la actividad integradora número 2, que es mucho más sencilla, pero también tiene su reto. Déjenme ver nada más. Listo. En este caso, también tienen que poner fuentes de referencia, no se olviden. Y en este caso les piden primero leer una que se llama La canción del oro. Fuente de referencia, cuidado. Dice, ¿qué aprendiste? Justifica tu respuesta. Aquí, por favor, les voy a pedir que coloquen 5 renglones. Es obligatorio colocar por lo menos 5 renglones. ¿Por qué 5? Porque si me ponen un renglón, no es suficiente para que yo pueda apreciar su lectura, su reflexión y la forma en que se expresan. Esas 3 cosas no las puedo apreciar si me ponen un renglón. Tienen que ponerme por lo menos 5 renglones. Si lo hacen en el celular, son alrededor de 8 o 9 renglones de celular para que sean 5 de computadora, que es lo que yo solicito. No tiene que ser obligatoriamente en computadora, pero sí el número de renglones que yo les solicito. Y después así tienen que ir contestando todas las preguntas. Alguna problemática de la vida real, igual 5 renglones aquí. ¿Qué opinas sobre el lenguaje? También 5 renglones. ¿Consideras que el lenguaje que se usa facilita o complica la comprensión? 5 renglones. ¿Consideras que el lenguaje es una forma de expresión? 5 renglones. Y luego aquí viene El perro y el cocodrilo, que es una fábula de Félix María de Samaniego. Una vez que la hayan leído, me la tienen que contar de manera, digamos, informal. Y aquí me la tienen que contar de manera literaria. Esas son las dos diferencias. Tengo que ver una diferencia entre uno y el otro. Y no nada más se trata de cambiar por palabras, tienen que haber un real cambio. Para eso tienen que saber cuándo es un texto literario y cuándo no lo es, que justo fue el primer video que vimos. Y aquí vienen cuál es el fondo y cuál es la forma, y lo que dijo Yehuda cobra importancia aquí. Dice el texto de fondo y forma, muy bien. Ahora, aquí lo vas a utilizar de nuevo, o sea que es importante porque lo utilizas en las dos actividades, cosa que no sucede muy a menudo. La mayoría de las veces solo lo usas en una a uno y en otra a otro, u otros, pero es difícil que lo uses en las dos. Y también aquí no olviden por favor sus 5 renglones y marcándome claramente cuáles son los fondo y forma. Cuando vean fondo y forma, o sea el viernes voy a ver fondo y forma a profundidad y ahí van a saber qué onda. ¿Qué tipo de lenguaje te gustó más utilizar, el cotidiano o literario? Y respuesta es ¿por qué? Que son 5. El cotidiano o el literario y por qué son, repito, es importante que ustedes lo revisen, que utilicen sus 5 renglones y aquí para ir cerrando, ¿cuáles son las fuentes de referencia? Por favor, ayúdenme con esto. ¿Qué fuente de referencia voy a utilizar en ese texto? Exacto, Yehuda. El texto de fondo y forma, ¿qué otros? Ese es uno, muy bien. Faltan por lo menos otros 2.
La lectura, bueno, hay varias, pero la lectura bien es la que dice en la canción del oro, el perro y el cocodrilo. Ahí tienes dos. Sí, perfecto, muy bien. Y la que sale en medio y el fondo y forma. Esas son las fuentes de referencia obligatorias que les acabo de mostrar. Si tienen dudas, les sugiero ir avanzando en sus actividades 1 y 2 y el viernes, ya que tengan un avance, me pueden mostrar algunas cosas que ustedes hayan hecho o me las pueden enviar previamente y yo no les voy a calificar, pero sí les puedo decir vas muy bien o te falta esto tal vez para mejorar o tienes que mejorar en esto. No les puedo decir exactamente que está mal porque entonces ya lo estaría calificando. Entonces, pues considero ahí que es importante que ustedes lo puedan revisar, ¿vale? Ahora sí, para ir cerrando la sesión, ¿tienen alguna pregunta? ¿Duda o pregunta, por favor? Gracias, Yehuda. Sol, por favor, ayúdame. Lo pueden hacer también, cualquier cosa que necesiten, correo, mensaje en plataforma o bien nos reunimos aquí el próximo viernes. Muchas gracias por haber estado esta tarde-noche, miércoles 27 de agosto de 2025. Gracias a todos por su participación, asistencia y también a los que van a ver el video más adelante. Espero que pueda ser de utilidad toda esta primera sesión. Sé que es larga, sé que es muy informativa, sé que puede ser un poco pesada, pero estoy seguro que les va a ayudar. Nos vemos el próximo miércoles y que tengan una muy buena tarde y un muy buen resto de semana.